Como si de una hoja de cálculo se tratase, Writer tiene la posibilidad de crear gráficos o diagramas de datos que permiten representar la información numérica de unos datos. A su creación dedicamos este vídeo. Para esta demostración hemos preparado un documento con texto y una tabla con unos valores. Los diagramas de datos en Writer pueden crearse con unos datos de ejemplo modificables a voluntad o de datos que ya dispongamos en una tabla. Comenzaremos creando un gráfico para representar valores que no forman parte del documento. Para ello, en primer lugar, situaremos el punto de inserción allá donde deseamos crear el gráfico. En nuestro ejemplo lo queremos crear entre el primero y el segundo párrafo. Así que hacemos clic al inicio del segundo párrafo. Abrimos el menú Insertar y seleccionamos Diagrama. Se ha creado un diagrama con datos imaginarios justo antes del segundo párrafo. El diagrama aparece seleccionado con sus controladores de tamaño y la habitual barra de herramientas de formato ha sido sustituida por una barra de herramientas de objeto OLE. OLE es el acrónimo en inglés de objetos vinculados e incrustados, la tecnología que permite vincular o incrustar objetos propios de un programa dentro de otra aplicación. Esta barra de herramientas es casi idéntica a la barra de herramientas de marco y nos va a permitir modificar el anclaje, ajuste y alineación del objeto, entre otras propiedades. Naturalmente querremos representar unos valores que no tendrán nada que ver con los de ejemplo que se crean automáticamente. Para modificar los valores de datos debemos entrar en el modo de edición del diagrama. Esto se puede hacer desde el menú Editar, seleccionando Objeto y seguidamente Editar. Pero puede ser mucho más ágil haciendo doble clic sobre el objeto. Reconoceremos que estamos en el modo de edición del diagrama por el contorno grueso de color gris que enmarca el gráfico y también por los cambios realizados en las barras de herramientas y menús. En otro vídeo mostraremos cómo modificar los diferentes elementos del gráfico, pero en este momento solo nos interesa acceder a modificar los datos. Lo podemos hacer desde el menú Ver, seleccionando Tabla de datos. Se muestra la ventana Tabla de datos con los datos de ejemplo. Pulsamos el botón Cancelar o pulsamos la tecla de escape ESC para cerrar la ventana. También podemos mostrar esta ventana desde el menú contextual, seleccionando Tabla de datos. La ventana de Tabla de datos dispone de diferentes botones para insertar o eliminar filas y columnas de datos, dependiendo de la celdilla seleccionada. También dos botones permiten mover las series de datos representadas en columnas y las categorías de datos representadas en filas hacia la derecha o hacia abajo. Vamos a representar las ventas de una empresa a lo largo de 4 trimestres de un año. Entonces, hacemos clic en una celda de la columna 2 y pulsamos el botón Eliminar series. Seguidamente hacemos lo mismo con la columna 3. Hacemos clic y pulsamos el botón Eliminar series. Ya solo tenemos datos en la columna 1. Observemos que a medida que hacemos modificaciones, el gráfico se actualiza automáticamente. En vez del texto columna 1, vamos a escribir ventas, que será el nombre de la serie de datos. Y en las categorías, en vez de fila 1 a fila 4, escribiremos trim 1 hasta trim 4, que serán nuestras categorías de datos. Podemos seleccionar las celdas con el ratón o con las flechas del teclado. En la columna correspondiente a las ventas vamos a introducir unos valores. 1500,
2000, 2500, 1800. Aceptamos para cerrar la tabla de datos y el gráfico está mostrando las 4 categorías desde trimestre 1 hasta trimestre 4 en el eje horizontal y la serie ventas que muestra la leyenda cuya escala de valores se muestra en el eje Y vertical. Ya hemos actualizado nuestro gráfico. Para salir del modo de edición de diagrama, simplemente hacemos clic en el documento fuera del gráfico o pulsamos la tecla escape, con lo cual ya regresamos al modo normal del documento y ya estamos trabajando con él. Muy interesante resulta la posibilidad de crear el diagrama a partir de los valores reflejados en una tabla de Brighter. En este caso necesitaremos seleccionar previamente los datos a representar. En la tabla de ejemplo que se muestra en nuestro documento hay 2 series de datos, semestre 1 y semestre 2, representadas en columnas, y un conjunto de categorías, según el tipo de gasto, representadas en filas. Vamos a seleccionar los datos, incluyendo las filas con los títulos, pero evitando seleccionar filas y columnas con totales, pues nos distorsionarían el diagrama resultante. Seleccionamos los datos y pulsamos el botón Insertar diagrama, que también tenemos en la barra de herramientas estándar. También podríamos haberlo hecho desde el menú Insertar, como hemos hecho anteriormente. En este caso, en vez de crear el gráfico directamente, Brighter nos muestra un asistente de diagramas, que a lo largo de 4 pasos nos permite personalizar el gráfico que vamos a crear. Los pasos se pueden seleccionar desde el panel izquierdo del cuadro de diálogo o pulsando los botones anterior y siguiente. Si después de creado el diagrama encontramos que el resultado no nos convence, será muy fácil modificar cualquier decisión que hayamos tomado con este asistente. De hecho, algo que hago personalmente a menudo es finalizar directamente el asistente y luego paso a modificar tan solo lo que me interesa. En este vídeo, con fines didácticos, vamos a ir siguiendo los diferentes pasos. En el primer paso del asistente seleccionamos el tipo de diagrama. Podemos escoger una gran variedad de tipos de gráficos, cada uno con diferentes subvariantes. Mientras probamos las diferentes posibilidades, el diagrama del documento se muestra en modo real. Es importante escoger un tipo de diagrama que represente claramente la idea que queremos enfatizar. En ese ejemplo nos interesa comparar el monto de cada concepto entre los 2 semestres. Así que el gráfico de columna agrupada, el más habitual, sería apropiado. Pero los títulos de los conceptos, al ser tan largos, se mostrarían inclinados. Por este motivo, en este caso, casi mejor optar por un gráfico de barras horizontales. El paso 2 del asistente nos permite especificar el intervalo de datos. Observaremos que los datos reflejados están referidos a la tabla 1 desde las celdas A1 hasta C8. Recordemos que al igual que en una hoja de cálculo de calc, las columnas se representan por letras a partir de la A y las filas por números a partir del número 1. En este paso también podríamos intercambiar series de datos y categorías. Si seleccionamos series de datos en filas, podemos comprobar que ahora las categorías de los datos son simplemente los 2 semestres en vez de los conceptos. Vamos a dejar las series de datos en columnas. Normalmente LibreOffice lo detectará correctamente, pero aquí podríamos forzar también si la primera fila es una etiqueta o la primera columna, respectivamente etiquetas para series o para categorías. El tercer paso del asistente permite personalizar las series de datos, añadir nuevas series o cambiar su orden de presentación y modificar algunos de sus atributos. Como toda la selección está bien hecha desde el principio, nada que tocar aquí.
En el cuarto paso, finalmente, podemos personalizar algunos elementos del diagrama, como títulos, leyendas o cuadrículas. Simplemente añadiremos un título: Gastos 2017, Industrias ACME. Pulsamos el botón Finalizar, se cierra el asistente y ya tenemos nuestro diagrama insertado en el documento. Haciendo clic fuera del diagrama, regresamos al modo normal. Observemos qué ocurre cuando modificamos los datos de la tabla. Por ejemplo, cambio el dato del alquiler a 5.000. El gráfico o el diagrama no se ha actualizado automáticamente, pero basta con entrar en el modo de edición del mismo para que automáticamente se actualicen los datos. La actualización se produciría automáticamente cuando se vuelve a abrir el documento. Llegados aquí, ya hemos mostrado cómo podemos crear diagramas de datos en Writer, tanto a partir de los valores incluidos en una tabla de Writer como a partir de una tabla de datos que está incluida en el propio diagrama, independiente del documento. En próximos vídeos mostraremos cómo editar el diagrama y personalizar sus diferentes elementos. Gracias por vuestra atención.